Hola, soy Fabi y les comparto el arte de la Guerra Civil Española. El arte español durante la Guerra Civil, 1936-1939, se transformó en una poderosa herramienta de propaganda política, un grito antibelicista universal y un testimonio de resistencia. Las obras se centraron en la defensa de la Segunda República y el horror de la violencia. Los organismos políticos estimularon la publicación de carteles, afiches y hojas ilustradas de propaganda, boletines, etcétera, que exaltaban el espíritu y el sentido de la lucha. Las publicaciones que más destacan en la llamada zona nacional son Vértice y Jerarquía, ilustrando sus números Teodoro y Álvaro Delgado, José Caballero, J. Hacha y J. Olazagasti y Carlos Sainz de Tejada. En la zona republicana señalamos Hora de España y Mono Azul. El pabellón de París de 1937 va a ser crucial porque para dicha exposición, la Exposición Internacional de París, el gobierno republicano encargó un pabellón que sirvió como escaparate o vidriero internacional para denunciar el fascismo y mostrar la vitalidad de la cultura española. Y las piezas más destacadas incluyeron al célebre Picasso y su Guernica, el Guernica de Pablo Picasso, creado tras el bombardeo de la ciudad vasca, se convirtió en el símbolo antibelicista más icónico de toda la historia. Hoy se exhibe en el Museo Reina Sofía. Pablo Picasso quiso expresar la crueldad y la violencia del bombardeo de Guernica. Es un alegato contra la agresión fascista y usa pocos elementos, pocos colores, sin ningún tipo de relieve y con una fuerte carga expresiva. Aquí lo vemos a Picasso con su obra. La localización original de Guernica en el pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937 fue delante del Fuente de Mercurio de Alexander Calder. ¿Y qué relato tiene esta obra tan expresiva y que es tan gráfica la violencia que en ella se expresa? El toro a la izquierda, fíjense, representan la brutalidad, la oscuridad o la propia esencia de España en pie ante la tragedia. La madre con el hijo muerto, una desgarradora escena que evoca una piedad clásica, como una María con Cristo, ¿vieron? Reflejo del dolor absoluto ante la pérdida de los inocentes. El guerrero caído aparece mutilado en el suelo con una espada rota en la mano, de la cual brota una pequeña y sutil flor, único símbolo de esperanza en toda la obra. El caballo, situado en el centro del cuadro, relincha horrorizado, mientras es atravesado por una lanza, representa el sufrimiento del pueblo indefenso. La bombilla, en el techo, simula un ojo con filamentos, que alude al ojo de la providencia o al frío avance tecnológico que destruye vidas de forma masiva. La paloma, apenas visible entre el toro y el caballo, aparece con el pico abierto, en un grito sordo, simbolizando una paz rota. El contexto histórico de esta obra, cuál es su origen y el detonante. Fue creada en respuesta al devastador bombardeo de la villa vasca de Guernica el 26 de abril de 1937, ejecutado por la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana en apoyo al bando franquista durante la Guerra Civil Española. El encargo lo hizo el gobierno de la Segunda República Española, que le encargó a Picasso un mural para el pabellón español ya mencionado de la Exposición Internacional de París de 1937. El artista utilizó esta oportunidad para denunciar las atrocidades del conflicto, el exilio de la obra por deseo del propio Picasso, ya que el cuadro no regresó a España hasta que se restablecieron las libertades democráticas y estuvo custodiado durante décadas en el Museum of Modern Art en MoMA de Nueva York y llegó finalmente a Madrid en 1981. Pero miren, ahí tenemos el artículo del Times de Londres y el avión de la Legión Cóndor Heinkel HE-111 utilizado en Guernica descargando sus bombas. Una foto histórica y fuertísima. Miren, qué foto impactante con las bombas que van cayendo del avión. Y algunos relatos periodísticos, bárbara destrucción de Guernica. He aquí los restos de Guernica, la ciudad símbolo de las libertades vascas, que destruyeron las bombas incendiarias de varias escuadrillas de aviones alemanes. Bárbara muestra de una intervención innegable y de una actitud que ellos dicen defensora de la civilización.
Y aquí tenemos el artículo, un artículo muy, muy conocido que relata de una manera casi diríamos quirúrgica, fría, pero cruel y contundente, este brutal ataque, ¿no? La tragedia Guernica, ciudad destruida en el aire de ataque, y dice, de nuestro enviado especial, Bilbao, 27 de abril de 1937. Este artículo originariamente en inglés, como vimos en la imagen anterior. Guernica, la antigua ciudad, la mayoría de los vascos y el centro de su tradición cultural, fue completamente destruida por la tarde de ayer por asaltantes por el aire insurgentes, es decir, que aparecieron aviones, ¿no? El bombardeo de este pueblo, ubicado bien lejos de las líneas, duró exactamente 3 horas y cuarto, durante el cual una poderosa flota de aviones que consistía en tres tipos de aviones alemanes, bombardeos Junkers y Henkel, y casas Heinkel. No cesó la descarga de las bombas de la ciudad con un peso de 1000 libras. Los aviones de combate, mientras tanto, sobrevolaron a baja altura el centro de la ciudad para ametrallar a la población civil que se había refugiado en el campo. El conjunto de Guernica quedó pronto en llamas, excepto la histórica Casa de Juntas, con sus abundantes archivos de la raza vasca, donde el antiguo Parlamento vasco solía reunirse. El famoso roble de Guernica, el viejo y seco tocón de 600 años, y los nuevos retoños de este siglo también quedaron intactos. Aquí los reyes de España tomaban el juramento de respetar los derechos democráticos, fueros de Vizcaya, y a cambio recibían la promesa de lealtad como señores feudales con el título democrático de señor, no rey Vizcaya. La parroquia noble, la iglesia de Santa María, también quedaron intactos, excepto, como vemos en la imagen, su sala capitular, que fue alcanzada por una bomba incendiaria. ¿Qué otra obra fue expuesta y es también importante para poder mostrar esta tragedia, ¿no? La Guerra Civil Española. La Montserrat de Julio González, una escultura que representaba el sufrimiento de la mujer y campesina catalana. Datación de la obra 1937. El material, hierro. Medida 163 por 47 por 47 centímetros. Así que tiene la altura aproximada de una mujer de talla media. La localización actual, el Museo Stedelijk de Ligt en Ámsterdam. La Montserrat resulta sobre todo y por encima de todo la imagen de una campesina catalana, de una monumentalidad indiscutible, que podíamos ver todavía como heroica de aquella visión de la mujer fuerte, asociado a los conceptos de naturaleza y fertilidad. Pero dadas las circunstancias políticas y emocionales a las que debe responder, la Montserrat adquiere una cualidad más dramática y al mismo tiempo más heroica y ennoblecedora. Se trataba de captar en una figura todo el sufrimiento y la dignidad de un pueblo, el catalán, y por extensión el español, frente al ataque del fascismo. Una figura verdaderamente campesina que resulta a primera vista muy realista, pero que en una mirada más detenida se nos presenta muy lejos del realismo convencional. Aquí les coloco una imagen vintage de una campesina real, una fotografía vintage. Aquí tenemos un dibujo de la obra de Montserrat, de la escultura, para ver esa contundencia, esa expresión. Esta franqueza de ejecución aumenta la fuerza expresiva de la escultura, que huye al mismo tiempo de todo sentimentalismo. Son precisamente estas huellas visibles del proceso escultórico, la que confiere cierto grado de abstracción a una obra aparentemente tan realista. Una paradoja que también tiene sentido si invertimos los términos, los detalles más abstractos, evidencia su relación con un sentido de representación figurativa. Así, las soldaduras pueden ser leídas como costuras de falda, como una indicación de las texturas del ropaje. De este modo, podemos considerar la Montserrat como una figura abstracta y realista a un tiempo, precisamente por el material utilizado y por su tratamiento, por la sinceridad con que se presenta su realidad física, sin dejar de representar su contenido. El segador, también conocido como el campesino catalán en rebeldía, es un célebre mural surrealista de óleo sobre celotex de 550 centímetros por 3,65 centímetros, de 5 metros 50 por 3,65, pintado por Joan Miró, otro gran artista moderno, en el año 1937. Fue la respuesta política del artista durante la Guerra Civil Española y actualmente se encuentra en paradero desconocido tras su exposición. No sabemos dónde está. ¿Cuáles son los datos clave de la obra? Creación y ubicación original. Creado en 1937,
específicamente para el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París, donde compartió espacio junto al Guernica de Picasso. Estilo y simbolismo representa el dolor y los sueños de libertad de la sociedad catalana frente al conflicto. En él se destaca una voz levantada en el aire, símbolo de resistencia campesina, con extremas deformaciones anatómicas, que son también propias de Miró. Desaparición. La monumental obra desmontó tras la feria, fue embalada, ¿no? Se desmontó toda, fue embalada, perdiéndose su rastro hasta el día de hoy. Únicamente se conservan fotografías en blanco y negro. Qué insólito, ¿no? ¿Quién la tendrá? Y aquí lo tenemos a Picasso y a Miró en una foto de época. Contexto y legado de esta obra. Periodo radical. Esta pintura pertenece a la etapa más contestataria de Miró, donde buscaba romper con los cánones académicos tradicionales, lo que él llamaba asesinar la pintura. Reconstrucciones. Debido a la importancia histórica y política del mural, se han realizado reproducciones con criterios museísticos exhibidos, por ejemplo, en el pabellón de la República de Barcelona. Aquí lo tenemos el pabellón actualmente de la República de Barcelona. Fue todo restaurado y ahí se puede ver la ubicación de la obra también de Picasso, el Guernica. Totalmente vieron racionalista el pabellón. Pero miren qué obra fantástica y que relata el sufrimiento del pueblo durante una guerra y más una guerra civil fue muy pero muy encarnizada. ¿De quién es esta maravillosa obra tan expresiva? Se llama Evacuación. Es una pintura al óleo sobre tabla creada por el artista español José Luis Bardazano, aproximadamente en el año 1938. La obra representa escenas de traslados forzosos y el impacto de la Guerra Civil Española en la población civil. Actualmente esta pieza forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. La obra es fantástica, miren, y aparte lo expresivo que se logra a través de una pincelada muy pastosa, muy contundente, áspera si quieren. Sería un claro expresionismo, inclusive los colores son tierras, grises, plomizos, y facilitan un poco este contexto de huida y de desgracia para el pueblo. Otra pintura titulado Lina Ódena, creada por J. Pons en el año 37, representa una miliciana de la Guerra Civil Española sosteniendo una pistola, el papel de la mujer acá, por supuesto. La obra fue exhibida en el pabellón de la República Española durante la Exposición Internacional de París de 1937 y actualmente forma parte de la colección del Museo de Arte de Cataluña en Barcelona. Lina Ódena fue una figura utilizada en la propaganda republicana tras su muerte en 1936, y esa con una ropa propia de la batalla, de la guerrilla, ¿no? Y atrás, por supuesto, el fondo, donde se utiliza todavía, vieron un plano muy separado para que la figura de ella esté más adelante y más contundente, y en primer plano también, al lado izquierdo, tenemos a un caído. ¿Y quién fue este artista que es en realidad mexicano, pero que va a intervenir en el arte de la Guerra Civil Española? David Alfaro Siqueiros. ¿Conocen el muralismo mexicano? Bueno, máximo representante del muralismo mexicano junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros conjugó el arte con la batalla como medios para la lucha por la libertad del hombre. Con tan solo 17 años, entre 1914 y 1918, participó en la Revolución Mexicana y posteriormente, en 1923, fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Siqueiros partió de Nueva York en 1937 rumbo a España. Su intención era divulgar sus experiencias artísticas a través de conferencias y exposiciones, pero pronto se incorporó al Ejército Popular de la República, persuadido por el poeta Rafael Alberti y su compañera María Teresa León. Una vez en Madrid, en una carta fechada en el 17 de febrero de 1937 y dirigida a Angélica Arenal, su futura mujer, expresa su intensa emoción al poder participar de la contienda española y su más entusiasta certitud de victoria. ¿Qué escribe a su futura esposa? Yo estoy en España y no he llegado tarde. Apenas inicia la lucha verdadera.
Todo el invierno será de guerra dura y cuando llegue la primavera, la pelea deberá tomar proporciones muy superiores a todo lo que ha habido hasta ahora. Yo vine a trabajar en el arte de propaganda, pero el aspecto físico de la lucha es tan interminante que me fue imposible eludir el ingreso a las filas del nuevo régimen, ¿no? Y ahí tenemos también un artículo que nos relata la paleta y el fusil, dice, cómo este artista se, se compenetra con la lucha española. Tengo una alegría, nos dice, inmensa de saber que puedo ser útil en esta inmensa lucha por la libertad de todos los pueblos del mundo. Ahí tenemos una imagen de joven ataviado con en un, un uniforme militar y lo tenemos también, fíjense, en otra fotografía, todas vintage, por supuesto. Y esto es maravilloso como hecho histórico, como espectáculo y como problema, nos sigue relatando Siqueiros. Ya cerca se ve la lucha como cosa humana, sin el lirismo que le damos desde lejos. Al principio la enorme cantidad de terribles problemas te angustia, pero después sirven solo para acentuar tu determinación de victoria. Ese es mi actual estado de ánimo. Voy a trabajar sin desmayo y no saldré de España sin o hasta la victoria o la victoria. Quiero darle este triunfo de nuestra causa lo mejor que me queda de vida. Sí, siempre muy apasionado David Álvaro Siqueiros. ¿Y cuáles son las características que podemos resumir de su obra, ¿no? Miren, preferencia por el mural, monumentalidad, ruptura de la geometría estática, dinamismo y movimiento, poliangularidad, que es una característica muy de él, conjunción de diversos planos y tamaños en un solo obra para crear mejores vistas según el ángulo visual. Es decir, él juega un poco con esa cuestión de la perspectiva que engaña al espectador. Uso de primeros planos, escorzo como elemento plástico expresivo, es decir, el escorzo es penetrar de manera perpendicular a la obra, y desarrollo agresivo del volumen y el trazo, coloración muy intensa y tendencia al horror vacui o superficies recargadas, es decir, el horror al vacío, horror vacui en latín, indica que todo tiene que estar lleno, y eso es propio de muchos artes, inclusive del arte barroco. Expresionismo neorrepresentativo o neoicónico, así se lo define a su obra de este periodo, y lo cargó de un mensaje político y social. Su arte era esquemático y a la vez muy colorido y dinámico. Sí, es increíble, ven ahí se ve claro el escorzo a través de su brazo. Entonces sería un expresionismo neorrepresentativo o un neoicónico, porque el expresionismo ya viene desde el siglo XIX, se desarrolla también en vanguardias del siglo XX y él lo cataloga como, ya en el año 30, como un neorepresentativo, neoicónico, este expresionismo. Junto a esto destacan singularmente los siguientes aportes técnicos y plásticos en su obra: exploración de espacios murales no convencionales y regulares, por ejemplo, interior de las escaleras, paradas de transporte público, etc. Exploración de nuevas técnicas, por ejemplo, la pintura escultórica. Exploración de nuevos materiales, tales como mosaicos, tela de vidrio, yute, cemento, acrílico, esmalte, cerámica, pinturas industriales, celotex, conglomerado de madera, etc. Todo, diría, unos soportes muy que se van a utilizar después en el arte contemporáneo. Y el apoyo en la fotografía como recurso de estudio visual. Aquí estamos viendo una obra, pero más que gráfica, de esta guerra tremenda, fratricida. Se llama Los derechos humanos a través de la pintura, El eco del llanto, año 37. Estamos viendo la obra de David Alfaro Siqueiros. Está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y entre el año 36 y 39, recuerden que Siqueiros luchó como voluntario en la Guerra Civil Española en el bando republicano. La obra es realmente impactante y, diríamos, muestra un sufrimiento, un dolor, una violencia inusitadas y el color metálico, porque él utiliza inclusive estas técnicas con ciertas pinturas que le favorecen estos acabados, casi, diríamos, industriales. Otra obra de él, en relación, siempre estamos hablando de la Guerra Civil Española, pero en este caso un artista consagrado mexicano que se hace carne con esta lucha civil española. Se llama Cosmos y Desastre, del año 36. La pintura funciona como un paisaje apocalíptico que presagia la destrucción de la era moderna. Y eso ya lo querían presagiar otros artistas como los futuristas de la misma época. Aquí se ve a la obra, Cosmos y Desastre.
aproximadamente del año 36. Es una pintura experimental del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, creada con una técnica de textura densa. La obra refleja el profundo pesimismo y dolor del autor ante la devastación humana, funcionando como una premonición de los horrores que traería la guerra moderna. Las dimensiones: 60,8 por 76,1 centímetros. Técnica: laca, piroxilina, arena y madera sobre malla de cobre montada en madera contrachapada. La ubicación actual: Tate Modern de Londres. Sí, son técnicas mixtas. Cuando mezclan tantas técnicas hablamos de técnica mixta. Y fíjense que está trabajando con laca, sí, con piroxilina, que es un esmalte industrial. Paisajes bélicos. La obra está inspirada en las fotografías de dos frentes de la Primera Guerra Mundial y los paisajes totalmente destruidos por las trincheras. Innovación técnica. Materiales industriales para imitar la textura de la destrucción. Siqueiros espesó sus pinturas industriales con arena y astillas de madera. Soporte. Como estos materiales pesaban mucho, lo fijó sobre una fina malla de cobre. Técnicas de aerosol. Evitó el uso de pinceles utilizando aerógrafos y goteos para crear las nubes apocalípticas y el humo, y lo logra bastante bien, les diría. Y legado: esta metodología sirvió de influencia directa para las técnicas experimentales que más tarde desarrollaría Jackson Pollock, y un visitante frecuente, que fue un visitante frecuente de su taller. Sí, Jackson Pollock, que hacía expresionismo abstracto y que usaba, vieron, la técnica de perforar la lata y caminar con la lata perforada arriba de la obra, y que cayeran esas gotitas, vieron, que la hacían tan particulares. ¿Qué estilo y composición tiene esta obra que estamos viendo de Siqueiros? Casi abstracción. A diferencia de sus típicas obras políticas monumentales, en esta pintura predomina la casi abstracción. Simbolismo de vida en medio de todo el caos y un paisaje quemado. Una pequeña flama central se mantiene encendida. No sé si la llegan a ver ahí abajo, simbolizando la vida que resiste a la destrucción. ¿Qué otra obra también tenemos y que está actualmente en el MoMA en Nueva York? Es El Sollozo del año 39. Les puse una versión en blanco y negro y una versión a color como corresponde. En ella Siqueiros retrata al pueblo español sumido por el dolor, la destrucción y el caos, ¿eh? En una figura, vieron, femenina con un velo. Pero cuando se desató la Guerra Civil Española, los dos bandos, tanto el republicano como el nacional, se enfrentaron no solo de una forma bélica, sino también de una forma ideológica, convirtiendo la maquinaria propagandística en un aliado muy importante para la difusión de las ideas del bando, de un bando y del otro. ¿Y cómo lo hicieron? A través de las artes gráficas, del afichismo. El arte como propaganda. Carteles de la Guerra Civil Española. El bando republicano impulsó un arte fuertemente comprometido. El cartelismo alcanzó su nivel excepcional como medio de comunicación masiva para movilizar a la población, fomentar la construcción de refugios y reclutar combatientes. Este cartel de Miró dice: Ayuda a España, que fue transformado en sellos para simbolizar o sensibilizar la población francesa a las donaciones para ayudar a los republicanos, ¿no? Por eso está en francés, dice España. La técnica de los carteles comunicaba la actividad militar, el reclutamiento y la movilización, y el fortalecimiento de la disciplina y la enumeración de normas. Asimismo, se plasmaban las consignas de guerra, los mensajes ideológicos, en especial los referidos al antifascismo, la economía de guerra, el trabajo de la retaguardia y la agricultura, los llamamientos de ayuda y solidaridad, la protección de los niños, las mujeres y su valiosa contribución al esfuerzo bélico. Miren este afiche, qué contundente: Atacad, soldados de la República. Siempre estos afiches, en cuanto a la estética, se relacionan totalmente con el Art Deco. Este Art Deco, que utiliza superficies planas, donde todo se hace con líneas, vieron, contundentes, figuras geométricas y pocos detalles, solamente algunos nomás, los necesarios, y colores muy potentes. En el bando nacional, los carteles se identificaban por los letreros con eslogans sobre la unidad de España, la fe y el catolicismo. De igual modo aparecía la simbología básica fascista, como el águila bicéfala, el yugo, las flechas y también la esvástica nazi. Arriba España. Fíjense cómo utilizan
la gráfica como si tuviera una penetración en el plano y le da una sensación de volumen mayor. Asesinos de España, marxismo, anarquismo y masonería. ¿M? Esto es otro afiche dentro de el bando, vieron, nacionalista, obviamente, el bando nacional. Otro, este es más claro, ¿no? Se identifica más con el bando nacional. Dios, patria, ¿vieron? Y también personajes uniformados mirando hacia el horizonte. En este caso podemos ver que el detalle es, de la vestimenta y demás lleva más iluminación, claroscuros. Y reinaré en España, una grande libre. Alistaos, Batallón Calvo Sotelo, Renovación Española. Ven, también está el cartel de arenga, decir, vamos, vamos a la lucha, vamos a la batalla, muévanse. Este es increíble y qué conocido, ¿no? No pasarán, y el no pasarán está escrito con letras de sangre, ¿vieron? Como si hubiera tinta de sangre. Los carteles del bando republicano, en contrario, resaltan la importancia de la educación, la lucha contra el fascismo, la necesidad de disciplina, letreros con eslogan para campañas de financiación. En cuanto a los símbolos, se representaron la hoz, el martillo y otras herramientas industriales, como los engranajes o martillos, y la estrella de 5 puntas y la de 3. Arte y diseño visuales. Se caracterizaron por esa característica. Bueno, Partido Comunista, pasaremos, ofensiva, en todos los frentes. Fíjense, mezclar los colores rojo y negro ya indica batalla porque son los colores de Marte, ¿no? El acero y la sangre. Y el partido único, fíjense, aplastará al fascismo. ¿M? Un contundente mensaje. Y aparte ven cómo está aplastando la esvástica en el suelo con sangre. Libertad. Siempre para arriba la mirada, ¿no? Para generar más impacto. Todos en pie de guerra. Los colores, nuevamente, rojo y negro. Los colores de la guerra. Atacar, soldados de la República. Sin disciplina no hay victoria. Partido Socialista Obrero. También aquí tenemos una letra, una tipografía y una gráfica muy propia del Art Déco. Ese arte moderno, decorado, entre comillas, desde la década del 20 al 40, lo deben conocer. Y, y está muy empapado esto de ese Art Déco, que, al igual que fue la Nouveau, su contrapartida, fue muy del afichismo. Cuidado con lo que hablas, el enemigo te oye. Una palabra imprudente puede ocasionar muchos muertos. El espía oye, fíjense los ojos con la esvástica, una oreja enorme, dientes feroces, haces atados con segures, significaría, vieron, el carcaj de flechas, la batalla. Jamás, fíjense, jamás podrán pasar. Pero también la fotografía es un testimonio. La fotografía moderna jugó un papel crucial para documentar la crudeza del conflicto en tiempo real. Los fotoperiodistas capturaron la devastación y el heroísmo, siendo la icónica imagen de muerte de un miliciano, a menudo atribuida a Roberto Capa, uno de los mayores emblemas del impacto de la guerra. Si la foto es increíble. Y aquí lo tenemos a Robert Capa, uno de las instantáneas más legendarios de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil que se desarrolló de 1936, reitero, a 1939. Y fíjense cómo termina cayendo el miliciano. Fotos únicas. Bueno, vamos a cerrar con esta foto que es cinematográfica, si quieren, como si fuera un fotograma de una película de época impactante, sobre este arte recorrido somero del arte de la Guerra Civil Española que les comparto. Muchas gracias. Hasta el próximo video.